¿Qué podemos decir en la corte cuando nos están acusando falsamente? Esto es un poco de la historia de Esteban, uno de los que fue escogido por los apóstoles para ayudar al pueblo en asuntos menores, ¿verdad? Que no eran como la oración o la palabra. Y hay algo bien peculiar en Hechos capítulo 6 sobre Esteban. Y eligieron a Esteban, que era varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y siempre que hemos leído Hechos en estos pasados 3 días, nos hemos dado cuenta que Pedro y Juan estaban llenos del Espíritu Santo, los apóstoles y aquellos que estaban con ellos en el aposento alto fueron llenos del Espíritu Santo. Pero luego que está esta descripción en la palabra, usualmente todas las personas hablan de lo mismo. Y mi pregunta hoy fue, ¿qué uno habla cuando lo están acusando falsamente en la corte? Si estás aquí por primera vez, lo que hacemos es leer las escrituras juntos, o bienvenido o bienvenida. Hechos capítulo 6 verso 8 lo leemos pausadamente. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los Cirene y de la Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Mi pregunta es, ¿qué era lo que hablaba Esteban? Entonces sobornaron a unos para que dijesen que les había oído hablar blasfemias contra Moisés y contra Dios. Y solicitaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres de Moisés, las que Moisés nos dio. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Yo llego a ver eso y yo me detengo de acusarlo falsamente. Pero siguieron. ¿Qué palabras salen de Esteban cuando lo acusan falsamente? Si llego a ser yo, me defiendo, ¿verdad? Me están acusando falsamente. Pero estas son las palabras de Esteban. Escuchemos cuidadosamente. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿esto es así? Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se le daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirá a servidumbre y los maltratará por 400 años. Profecía de Dios para Moisés cuando Israel se fue para Egipto. Mas yo juzgaré, Dios dijo, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob
los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a su hermano José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas las tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre a toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimento. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda, José, el cual lo habían vendido, sus hermanos, se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y viendo José, y enviado José, hizo venir a su padre Jacob y toda su parentela, en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem, puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Lo están acusando falsamente. En vez de él defenderse, empieza a predicarle la palabra que ya estas personas del concilio sabían al pie de la letra. Increíble. Hasta que se levantó, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Si no conocía a José, tampoco conocía de su Dios. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se multiplicara. En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a un hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le envió al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprobio. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por manos suyas, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñía y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos suyos soy. ¿Por qué os maltratáis el uno con el otro? Entonces uno que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar
en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para liberarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto como gobernante y juez? Y a este lo envió Dios como gobernante y libertador, por mano del ángel que se le había aparecido en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Vamos a dejarlo ahí. Lo que me motiva es que aunque lo estaban acusando falsamente de algo que él no estaba haciendo, él vio esta oportunidad como para predicar las buenas noticias. Y no comenzó con Jesús, comenzó desde Abraham. Me da risa, pero me da también felicidad que una persona como Esteban, que está lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría, sabe qué decir en el momento preciso. Una oportunidad para predicar el Evangelio, algo que ellos se sabían. Y llegó al punto donde está haciendo como que está poniendo el firmamento de lo que va a decir en los versos 37 en adelante, que lo vamos a leer mañana. ¿Por qué comenzar en Abraham? ¿Por qué hablar de Egipto? ¿Por qué hablar de José? ¿Y por qué hablar de Moisés? ¿Y por qué enfatizar que Moisés vino a los suyos para decirles, hermanos, vine para libertarlos? Y sus propios hermanos israelitas lo rechazaron a él. Se fue a vivir y en 40 años el mismo Dios, el yo soy, Jehová, se le presenta en un arbusto en zarza y le dice, quítate de las sandalias porque este lugar es santo, y lo envía nuevamente a Egipto. El lugar era santo, no era porque el lugar era especial en sí mismo, era arena, era un arbusto que se estaba quemando pero no se consumía. ¿Qué hacía que ese lugar fuera santo? La presencia de Dios hacía que ese lugar sea santo. Termino con esto porque sé que leímos bastante. Ahora el Espíritu Santo habita en usted y habita en mí. Si tomamos ese paso de fe en confiar en Cristo Jesús, la palabra dice que el Espíritu viene a morar en nosotros y nos capacita para ser obedientes, para cumplir los mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Por cuanto el Espíritu está en nosotros, eso también nos hace santos. No porque seamos perfectos, no porque el lugar era perfecto, era arena, era desierto, era santo, sino cuando Jehová se presentó en ese lugar a hablar con su siervo Moisés, ese lugar era santo. Por cuanto ese lugar era santo y el Espíritu de Dios mora en ti y en mí, somos santos, somos justificados en Cristo Jesús. No lo rechaces. Como los israelitas rechazaron a Moisés, no rechaces a Jesús, ni a su regalo en la cruz del Calvario. Los espero mañana. Capítulo 7, verso 37 en adelante. Vamos a leer qué seguía diciendo Esteban. ¿Por qué no se defendió? Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Hermosa mañana.